Pueden buscar en su Santa Biblia el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15. Versículos 17 al 19. Al fin volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pueden tomar asiento, hermanos. Familia, muy buenos días, feliz sábado a todos. ¿Cómo están? ¿De veras? Les voy a volver a preguntar, ¿cómo están? No necesariamente el volver a preguntar es esperar o pretender que todo esté bien. Voy a hacer la tercera pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Cómo están? Ya fueron menos. Hay algunos sinceros por allí. Hermanos, por supuesto que si lo vemos desde la perspectiva que la veía David, es mejor un día en tu santuario que 1000 fuera de ellos. En definitiva, si lo vemos desde esa perspectiva, estamos bien. Estamos bien. Aun y cuando la realidad de la vida es difícil, estar en comunión con nuestro Dios, estar en su presencia es una gran bendición. Y que sea el Señor el que nos bendiga con su presencia. Y que al salir esta mañana podamos salir enriquecidos, fortalecidos en el Señor. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. ¿Pueden ir conmigo, por favor? Este capítulo se le llama el capítulo, comúnmente se le ha llamado así en el mundo literario, como el capítulo de lo perdido, porque en este capítulo está, o hay 3 parábolas, en donde las 3 parábolas coinciden en algo que se perdió. Por supuesto, lo hermoso de estas parábolas es que en las 3 lo que se perdió es encontrado. Es encontrado, ¿no? Podemos ir a la presentación, por favor. Pero antes de ir a la Biblia y leerla, ahí donde están, hermanos, vamos a pedirle permiso al Señor para abrir su santa palabra. Querido Padre, una vez más, es nuestro deseo pedirte y reconocer públicamente que a menos que tú santifiques nuestra mente con tu Espíritu Santo, no podremos entender tus principios. Y al hacerlo, Señor, ayúdanos para que esa palabra pueda caer en tierra preparada, en tierra fértil, que rinda frutos para vida eterna. Queremos que esa tierra sea nuestro corazón y queremos que esos frutos sean nuestras decisiones para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Conocen la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien.
¿Conocen ustedes la parábola de la moneda perdida? ¿Sí? ¿Y conocen la parábola del hijo pródigo? Sí. Ok. Muy bien. Conste, que me están diciendo que sí las conocen. ¿Está bien? ¿Podemos avanzar entonces? ¿Sí? Muy bien. Avancemos, por favor. Volviendo en sí, ¿ok? Es justamente una de las frases más importantes de la parábola del hijo pródigo. Porque se supone que cuando el hijo pródigo logra ser capturado en su mente, número uno, por sus circunstancias, y dos, evidentemente por el poder del Espíritu Santo, que es el único que convence los corazones, entonces, volviendo en sí, es un llamado de exhortación, no solamente al mismo hijo pródigo, es un llamado que quedó y formó un precedente para las siguientes generaciones en esa parábola. Quiere decir entonces que estas parábolas son una herramienta en las manos de Dios y en la obra del Espíritu Santo para que todos los hijos de las siguientes generaciones también tengan la oportunidad de ¿qué? De volver en sí, de volver en sí. Ahora, algunas similitudes que hay en estas tres parábolas son precisamente esto, que en las tres, cuando se logra el objetivo del cielo, que están ilustrados a través de estas parábolas, en el cielo hay una manifestación ¿de qué? De gozo. Quiere decir entonces que cuando tu corazón, mi corazón, llega a entender el propósito de Dios, hay gozo ¿en dónde? En el cielo. Y a lo mejor no nos vamos a meter aquí en este asunto mucho, porque esto es la introducción apenas. Pero puedes reflexionarlo ahí de pasadita. Y cuando nuestros corazones no están dispuestos a volver en sí, a hacer la voluntad del Señor, a volver a los caminos del Señor, a entender los propósitos eternos, pues evidentemente pudiéramos reflexionar, si no es gozo, entonces ¿qué hay en el cielo? Si no hay gozo, ¿qué habrá en el cielo? Cuando el ser humano se endurece y no vuelve en sí, por decirlo así. Pero bueno, ¿qué más hay en el cielo en estas parábolas o descritas en estas parábolas? ¿Qué más? Dice allí el trato de Dios. ¿Cuál fue el trato de Dios en la parábola de la oveja perdida? ¿Cómo trata el buen pastor a esa oveja que se deja encontrar? ¿Cómo la trata el Señor? Con amor, muy bien. ¿Y cómo se manifiesta ese amor en esa parábola? Dice que la toma en sus ¿qué? En sus hombros. Esto hace una alusión directa a lo que Cristo Jesús haría en días después en el Monte Calvario, llevando sobre sus hombros la culpa o mi culpa.
Y después dice que sana sus heridas, cura sus heridas. Wow. Siguiente, por favor. No, en la misma diapositiva, por favor, gracias. La iniciativa de ¿qué? ¿Quién inicia la búsqueda? Dios. Lo mismo que hizo en el huerto del Edén, cuando el ser humano y el proyecto de Dios se vio manchado por el pecado. Lo mismo hizo el Señor. Quiere decir que si tú y yo estamos aquí esta mañana, es por una razón, entre otras. El Señor te está buscando. El Señor me está buscando. No estamos aquí por obra de la casualidad. Tú no viniste por una decisión simple acá. Tú llegaste aquí porque el Señor te invitó y decidiste aceptar esa invitación. Y número 3, un profundo interés de parte de Dios. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer descrita en la parábola que pierde una moneda? ¿Cuál es la actitud? Dice que la busca y recoge toda la casa. ¿Hasta qué? Profundo interés. ¿Qué hace el buen pastor en la parábola de la oveja perdida? Dice que deja las 99 en el aprisco y ¿qué? Y decide ir a la montaña. La parábola no dice cuántos días tardó. Lo que sí dice es que la encontró viva. A lo mejor sería bueno dejar a una oveja de repente para hacer el experimento. No, mejor no lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura la oveja sin comer? Y más o menos es el tiempo que Jesús, bueno, descrito en esta parábola, el buen pastor, tardó para encontrarla. Pero lo que dice ahí es que no importaba. Lo que describe esta parábola es que hay un profundo interés en el buen pastor en encontrar a su oveja extraviada. Hay un profundo interés. Así que hay 3 cosas muy importantes o 4 cosas muy importantes. El gozo del cielo nos dice que el trato de Dios hacia nosotros muestra su iniciativa, un profundo interés dentro y fuera del redil, dentro y fuera de la casa y finalmente un profundo interés con todos sus hijos y podría yo decir con todas sus criaturas. Ahora, antes de avanzar, ¿me podrían decir ustedes qué entienden, qué han aprendido de lo que significa mayordomía? ¿Qué es mayordomía? Para ustedes, ¿qué han aprendido? ¿Qué es mayordomía? ¿Qué es ser un mayordomo? Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar, allá dijeron. Es un administrador. ¿Qué más? ¿Qué es un mayordomo? ¿Ya está bien así? ¿Eso es mayordomía? Ser leal. Ser leal a Dios. Es lealtad al Señor o a Dios en este caso, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más será mayordomía, hermanos? ¿Ya? ¿Es todo? Obedientes, servicio, muy bien. ¿Qué más? ¿Ok? Ser responsables. Vamos a la tercera parábola, vamos juntos a la Biblia, por favor. Capítulo 15. Vamos a leer desde los versículos 12 al versículo 24. Esos 12 versículos nos van a servir
Ahora, miren, ya nuestros ingenieros ya lo pusieron ahí. No vamos a batallar. Qué bárbaro, está de lujo eso. Y el menor de ellos dijo a su padre. ¿Qué cosa dijo? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Saben que esta parábola también tiene que ver con mayordomía. ¿Qué derecho ejerció ese hijo para tomar los bienes de su padre? El derecho del hijo, ¿verdad? Pero por ahí dice un refrán, que el hijo que quiere herencia, la muerte de su padre desea. La mayordomía o el uso de los bienes del padre corresponden a una relación entre el padre y sus hijos. Relación que se rompe por el pecado y por causa de la separación que produce. Existe una falsa concepción del propósito de Dios y una actitud contraria en la abundancia de los dones recibidos. Voy a explicar esto, pero sí quiero repetirlo porque a veces las palabras rebuscadas pueden costar para que las entendamos. La mayordomía o el uso de los bienes del Padre corresponde, en primer lugar, a una relación entre ellos. La mayordomía se deriva, en primer lugar, a una relación entre el padre y sus hijos. Así que mayordomía responde a una relación. Por eso este hijo estaba buscando herencia, porque él tenía una relación con su padre y sabía que le iba a tocar algo. Número 2. La relación que se rompe por causa del pecado. ¿Qué cosa hizo que se rompiera la relación entre el padre de este hijo pródigo y él? La codicia, el egoísmo, la insensatez, el orgullo, la falta de sabiduría, etcétera.
y que por causa de la separación que produce esta, existe una falsa concepción del propósito del Padre. Esto es interesante. La separación del pecado fue tan certera, fue tan real, que el mismo Adán comenzó a huir de Dios, su creador, con el que convivía cara a cara y de quien sabía de su eterno amor, de su poder creador, de las grandes bendiciones que Él le daba, de la gloria y el acceso que Él tenía. Se consuma el pecado y comienzan a huir. A ver, espérame. ¿Cómo es que alguien puede huir de un ser que en plenitud le había mostrado amor, poder, gloria, riquezas, vida eterna, una familia? La única razón se llama pecado. Esto es increíble. ¿Pero qué creen? Es real. Es real. ¿Y cuál fue la actitud de Adán y Eva? Prendieron la huida. Y Dios detrás de él, decidiendo encontrarlos. Ahora vamos a la parábola. El hijo había llegado a tal punto de separación, se había perdido, estaba muerto en vida, había malgastado, había rodado, estaba tan manchado por el pecado que ahora tenía una falsa concepción de su propio padre. Exactamente lo mismo. Y por último, una actitud contraria en la abundancia de los dones recibidos. ¿Qué cosa había en la casa del Padre? Dice la Biblia. Solo abundancia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hay en la gracia de Cristo? ¿Qué hay en los dones de Dios? ¿Qué hay en la providencia divina? Abundancia. No hay otra cosa. Por eso Malaquías, cuando habla de que pruebes a Dios, dice: abriré las ventanas ¿de qué? De los cielos y derramaré ¿qué cosa? Bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Hay abundancia en el cielo? ¿Hay abundancia en la casa de Dios? ¿Hay abundancia en Cristo? ¿Por qué entonces en esta parábola este muchacho que se alejó tenía una idea equivocada de su padre? Esto es interesante. Número 1. Ahora sí, avancemos, por favor, compañeros. Gracias. Vamos a dividir en 3 frases este tema. Ya podría yo terminar aquí.
pero creo que lo podemos desmenuzar otro poquito. ¿Les parece? Vamos a dividir las 3 frases del hijo pródigo, que pueden ser nuestras si queremos esta mañana. Número 1, dame la parte de ¿qué? De los bienes que me corresponde. Les pregunto a ustedes van a ser jueces ahora. ¿El padre pudo evitar la tragedia? ¿Sí la pudo evitar? ¡Claro que pudo! ¿El padre sabía lo que iba a ocurrir? ¡Sí lo sabía! Pero decidió ¿qué cosa? Respetar la libertad que el hijo tenía. Les pregunto a ustedes, ¿quién era el dueño de los bienes? ¿Era el hijo o era el padre? El padre. ¿Los bienes de quiénes son? Que no, David nos ayudó a entender esto cuando declaró: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. ¿Sí o no? Conste, están diciendo amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Eso es indudable. ¿El dueño de los bienes pudo negar los recursos? Saben que esta parábola a mí me ha ayudado a entender por qué, a pesar del egoísmo que existe en el mundo, todavía seguimos teniendo alimento. Todavía sigue lloviendo, poquito, pero sigue lloviendo. Todavía sigue habiendo agua. Hay lugares en el mundo en que hablar de una ducha es hablar de un privilegio. Y nosotros aquí nos bañamos hasta 2 veces al día, ¿no? En Nuevo León creo que no. Creo que se los prohibieron, ¿no? Tenemos agua. Somos privilegiados. Hay algunas youtubers de allá por Japón, China, que dicen que para ellos comerse un melón representaría $100. Comerse un mango representaría $20. Y aquí están tirados allá afuera. ¡Qué privilegio! En definitiva, el dueño de todo es Dios. Pero en este caso, el dueño de los bienes era el padre, y él podía negar los recursos, ¿sí o no? Tenía el derecho de hacerlo, y nadie lo hubiera juzgado por hacerlo. Sin embargo, la actitud de este padre amante refleja la actitud de Dios. Sin embargo, muchos por esta última actitud vivimos confiados con el tema de la fidelidad. Porque creemos o estamos tan acostumbrados a la providencia divina que creemos que el asunto de fidelidad es un asunto exclusivo de Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo. A ver, ¿cuántos oraron esta mañana? Antes de levantar, bueno, no, antes de levantarse no se puede, estar dormido. Antes de salir de casa, quise decir. Ok. ¿En tu oración le pediste algo a tu Dios? ¿Sí le pediste algo? ¿Cuántos le pidieron algo a Dios? Ok.
me imagino, y por favor si me equivoco, díganmelo, con toda sinceridad. ¿Tú esperas que Dios responda a esa oración? ¿Sí? ¿Sí esperas que Dios responda a esa oración? Amén. Yo también. Yo espero que Dios la responda, las tuyas y las mías. A eso se le llama fidelidad de Dios. Dios es fiel. Pero Dios no solamente es fiel, Dios espera que nosotros respondamos en el mismo orden de ideas. ¿Y qué es lo que Él pide a nosotros? Nosotros le pedimos y Él es fiel. Pero en la Biblia Él dice que también tiene peticiones hacia nosotros. ¿Cuáles son? Dame, hijo mío, ¿tu qué? Tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué más pide el Señor? Lo que pide el Señor de ti, dice el profeta, es que practiques la justicia y hagas misericordia. ¿Qué más pide el Señor? ¿Qué más pide el Señor? Acuérdate de qué? Del día de reposo para santificarlo. El sábado no comienza a las 9:30 de la mañana. ¿A qué horas comienza el sábado? ¿A qué horas comienza? Bueno, qué bueno que ya superamos el primer bache, porque en algunas iglesias a mí me han dicho de 6 a 6. ¿Eso es correcto? Y saben que aunque no es correcto, por ahí anda un grupo de personas diciendo, esto es un paréntesis nada más rapidito, que el sábado se debe observar de 6 a 6. ¿Eso es correcto o no es correcto? La Biblia enseña que el sábado se observa y le pertenece a Dios y es de Dios, y pide que sus hijos lo observen de puesta del sol a puesta del sol. Ok, cierro el paréntesis. Entonces el asunto de fidelidad no es un asunto exclusivo de Dios. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Es qué? Es recíproco. Gracias, maestra. Qué amable. ¿Tendrá razón la maestra? ¿Sí o no? No los escucho muy convencidos. Sí, aunque nos cueste un fuerte ¿qué? Sí. Exactamente así como tú te arrodillaste y le pediste al Señor, Señor, por favor, ayúdame en esto, en esto, en esto, en esto. Dios también espera fidelidad en nosotros. Y solamente di 3 ejemplos. Hay más ejemplos en la Escritura de lo que Dios pide de nosotros. Por ejemplo, otro más, los diezmos. Otro más, las ofrendas. Entonces, hermanos, hay cosas que el Padre nunca quiso. Y lo primero que el Padre nunca quiso fue romper la relación. Y aunque Él sabía que esos bienes, para lo único que le servirían al Hijo era para perderse, estuvo dispuesto a entregar la libertad, que es lo más valioso que Dios te entrega. Tú eres libre de decidir si quieres ser fiel o quieres ser infiel. Tú lo decides. Dios no te va a obligar, no te va a amenazar, no te va a castigar.
Y hay algo que yo he descubierto en la vida, que justo cuando Dios está fuera de nuestra vida, aunque los recursos hayan sido bien habidos, fruto de tu trabajo, fruto de tu esfuerzo, fruto de tu diligencia, fruto de tus talentos, si Dios no es parte o el centro de nuestras vidas, para lo único que sirven esos recursos es para arruinarnos la vida. Hubieron 3 cosas que sucedieron en la vida de este joven. Número 1, dice la Biblia, que se fue ¿qué? Se fue lejos por una sola razón. Podemos poner ahí en pantalla, campeón, Isaías 59:2. Porque hay una cosa que es cierto. El pecado nos ¿qué? Nos separa. El pecado nos separa. Se fue lejos por una sola razón, hermanos. Metámoslo en nuestro acervo, el pecado nos separa. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? División entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros el rostro para no ¿qué? Para no oír. Pastor, ore usted, porque a usted el Señor sí le escucha y a mí no. ¿Será acaso que ha sido el pecado? Y eso en realidad es una teoría, porque lo cierto es que el pastor también enfrenta luchas igual que ustedes todos los días. Número 2, la actitud de este hombre. Se apartó. Segunda de Crónicas 29:6. No, mejor Job 1:1 o Job 23:11, me gusta más. Job 23:11. Se apartó. Job 23:11. Mire, mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no ¿qué? Y no me apartaré. Resulta que, no lo quites ese texto ahí, déjalo un poquito, para que lo alcancemos a entender, a ver. Resulta, hermanos, que en toda la Escritura solamente hay 2 lugares para apartarse. En toda la Escritura. Por eso di varios textos, porque hay un sinfín de textos que nos muestran esto. Solamente hay 2. ¿Se han dado cuenta que en la Biblia es una Biblia de dualidades? Un camino estrecho y un camino ancho. Los de la izquierda y los de la derecha. ¿Ok? La vida o la muerte, la salvación, la perdición. El que no es conmigo, contra mí. Toda la Escritura. Pero me gustó este texto, porque este texto me ayudó a entender, en comparación con la parábola, que solamente hay 2 lugares para apartarse. O nos apartamos del mundo para vivir a merced de Cristo, o nos apartamos de Cristo para vivir a merced de Satanás. Se apartó. Se fue lejos, se apartó, ¿y qué más? Y despreció. 3 actitudes mostradas en una vida que desprecia la fidelidad del Padre.
3 actitudes. Mateo 26, 31. Diascorpizo es la palabra, despreció, diascorpizo. ¿Y por qué es importante este verbo? Se apartó, despreció. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán, ¿qué cosa? Diascorpizo, serán despreciadas, serán dispersadas. Quiere decir entonces que diascorpizo tiene la intención de decirnos que cuando el hijo pródigo decidió despreciar la herencia, la actitud del padre y la fidelidad de él y la libertad que le ofrecía, lo único que él hizo fue, ¿qué cosa? Quedarse como una oveja errante, sin pastor. Y esto hace una alusión directa a la parábola de la oveja perdida. 3 actitudes. Avancemos rápido porque el tiempo ya nos ganó. Número 2, siguiente frase. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué cosa? Abundancia, efectivamente, como lo dijimos hace un momento. ¿Cuál era la característica de la casa del Padre? ¿Cuál era la característica? No lo olvides. Cada que tú y yo nos acercamos a la casa de Dios, cada que tú y yo alzamos nuestras vistas para poner en el cielo nuestra confianza, nuestros anhelos, debemos de saber que lo único que el cielo tiene para darle a las criaturas es abundancia. La lección también nos hizo un llamado a eso, ¿no? En Cristo Jesús tenemos todas las riquezas espirituales. Pero aquí hay otra cosa. En esa frase hay 3 elementos. Número 1, la casa del Padre. Número 2, lo que describe a la casa del Padre. Y número 3, la relación. En la casa del Padre solamente se puede vivir a menos que exista una relación. Y cuando el hijo pródigo quiso vivir de manera diferente, tuvo que irse lejos. Tuvo que tomar la decisión de apartarse y tuvo que estar dispuesto a vivir sin la gracia del pastoreo divino, despreciando. Así que, hermanos, las nostalgias y las aspiraciones del hijo en su propia tragedia hacen referencia a una relación, un lugar y a una relación de la que nunca debió abandonar: la casa del Padre, a su Padre mismo, la casa de la abundancia, la casa de su seguridad. Hermanos, esto es algo que estoy haciendo en estos meses, pero no encuentro un dato concreto. ¿Cuánto invierten las personas en su seguridad? ¿Cuánto? ¿Cuánto invierten las personas en su seguridad? En la alarma, en el seguro, en esto, en protecciones, en seguridad privada, en las cosas que compramos para nuestra seguridad. Es un tema bastante amplio esto, pero solo me remitiré a decir
¿Cuál es el tema político que está en boga? ¿Cuál es la banderita que todos los políticos usan para ganar adeptos? La seguridad. ¿Ya se dieron cuenta que eso está de moda? Porque es una necesidad en la vida de los seres humanos. Eso cualquier psicólogo te lo puede decir. Fíjate bien en lo que haces, en lo que compras, en lo que consumes, cómo te diriges, cómo vives, y te vas a dar cuenta que una de las mayores preocupaciones del ser humano es la seguridad. ¿Sabían ustedes cuál es la única fuente de seguridad verdadera que existe? La relación con Dios, la casa del Padre, las riquezas de su gracia. No hay otra fuente de seguridad como esa. ¿Quieres vivir seguro? Tienes que vivir en el sentido de pertenencia de la casa de Dios. Por eso, justamente en el momento más oscuro de los discípulos de Jesús, cuando se estaba despidiendo de ellos en San Juan capítulo 14, les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, estén seguros en la casa de mi Padre. ¿Por qué creen que Jesús dijo eso? Porque la única fuente de seguridad existe en la relación de nosotros con Él y de Él con nosotros. La primera vez que Adán y Eva experimentó miedo fue precisamente cuando decidió romper la relación con su Padre Celestial, con su Creador. En fin. Cuando vamos a la historia de los reyes, vamos a descubrir cómo fueron temblando ante los profetas para que intercedieran, porque tenían el agua hasta el cuello. Y aún en medio de la desobediencia, Dios decidió obrar en favor de ellos. Familia. Sin embargo, número 3 y último, ya no soy digno de ser llamado, ¿tú qué? Tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Un panorama distorsionado. ¿Qué dice 1 de Juan 3 del 1 al 3? De memoria, ¿quién se lo avienta? Eso se lo debe de saber un cristiano de memoria. 1 de Juan 3, 1 al 3. ¿Cómo has podido vivir sin eso en tu acervo? No es posible eso. No se puede vivir sin eso. Si tú olvidas eso, pierdes tu identidad. ¿No? ¿Quién se lo avienta de memoria? Por amor a algunos. Ponlo, Angelito. Miren, ¿ya vieron? Ahora sí, ¿ya se acordaron? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Amados, ahora somos hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de qué. Pero sabemos que cuando Él vuelva o se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
como Él es. Número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, en definitiva, el hijo pródigo había ido tan lejos que ahora tenía un concepto distorsionado de su padre. Y esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Porque él decía: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos. Hazme ahora como uno de tus ¿qué? De tus siervos. Y entonces ahí va el hijo pródigo y se presenta, se echa en los brazos de su padre. El padre lo besa así todo lleno de olores fétidos, andrajoso, descalzo, sucio, desprovisto de la gracia. Y empieza su letanía que había pensado, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el padre lo interrumpe, le tapa la boca y no le permite seguir hablando. Y dice el texto de Lucas: pero entonces el padre le cierra la boca, levanta la voz, mira a sus siervos y les dice que haga 3 cosas. 1, ¿cómo? Y esto no lo puedes olvidar. Que lo único que necesitamos, hermanos, para alcanzar salvación es ir a nuestro Padre amante, a nuestro Salvador Cristo Jesús. No tienes que hacer otra cosa. Número 1, lo manda a cubrir con vestimentas nuevas, limpias. Y esto representa en la Escritura la justicia de Cristo. Número 2, le pone el anillo de hijo, la autoridad. Eso significa el anillo, la autoridad. ¿Y qué representa la autoridad en términos bíblicos? El poder que viene de Dios, el Espíritu Santo, el agente transformador, la fuente de mayor seguridad. El Espíritu Santo, la autoridad del cielo. El Evangelio eterno, el poder. Jesús en Mateo 28 dice: toda autoridad me ¿qué? Me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dice: pónganle calzado, sandalias. ¿Por qué le mandó a poner calzado? Bueno, aparte que venía descalzo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo que el calzado es el Evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación manifestadas en la vida de ese ser humano. Ahora, ¿por qué nosotros somos mayordomos, familia? ¿Por qué somos mayordomos de Dios? Somos mayordomos por esas 3 mismas razones.
somos mayordomos porque el Señor nos da su justicia, nos hace sus hijos. Ese es el propósito divino. Nos da identidad, la imagen de Dios. Nos da de su gracia el regalo divino. Qué mal concepto tenía el hijo. El hijo creía que iba a ser rechazado. El hijo creía que ya no merecía. Y es una realidad. Si fuera por nuestros méritos, nadie de nosotros merecería la salvación. Pero no es por nosotros, es por gracia. Pero esta historia nos lleva a una ilustración. Avancemos, por favor. Estaba yo fuera del estadio de Navojoa, el estadio de los Mayos de Sonora, equipo de béisbol. Y hay una pista de tierra de atletismo. Y esa tarde yo andaba por ahí haciendo un poquito de ejercicio. Y vi que un padre llegó con una motito más o menos como esa de la ilustración. Llevó a sus dos hijos pequeñitos. Y entonces al más grandecillo de ellos, que no pasaba de los 6 años, seguramente, lo empezó a equipar, le puso su casco, su chaleco, sus rodilleras, sus coderas, etc. Y el otro chiquitín ahí andaba, más pequeño que el mayor. Ahí andaba jugueteando junto con su hermano. Y entonces comenzaron. El niño comenzó a mover su motocicleta, su cuatrimoto. Y de repente, en una distracción, pues el niño más pequeño, sin medir la circunstancia, se le atravesó. Y entonces el que iba en la moto le dio duro, de tal manera que el niño pequeño quedó abajo de la moto. Quedó abajo de la moto. Y en esos momentos de pánico, el padre corrió, pero mientras el padre corría para el lugar donde estaba el accidente, yo creo que el niño cayó en pánico, el que iba manejando, y en vez de apagar el motor, lo aceleró más. Y al acelerarlo, como la moto era pequeñita, quedó en una especie de embancamiento, es decir, 2 llantas quedaron en el aire, el niño abajo y 2 llantas. Y entonces con la fuerza del motor y de la cadena, eso se puso feo. La ropa y la pielecita del niño que estaba abajo empezó a romperse. La moto nada más empezó a girar así y el niño abajo. Cuando el padre llega, aventó al hijo que estaba arriba de la moto, aventó la motocicleta y empezó a insultar y a decir toda serie de improperios al niño que había atropellado a su hermano. Yo me llené de coraje, sin embargo tuve que ahogarlo porque pues no podía yo intervenir. Pero yo pensé a mis adentros que el responsable de esa tragedia era el padre. Y cuando yo analizaba esta parábola desde la perspectiva de la mayordomía, entendí, familia, que a muchos de nosotros, o a todos, Dios nos ha entregado no solo la libertad, nos ha entregado los dones del cielo, las riquezas de su gracia e incluso los bienes de esta tierra. Pero algunos hemos sido tan
maduros, que a veces nos pasa así, que solo usamos los bienes, la gracia y los dones del cielo para autodestruirnos nada más. Necesitamos entender una cosa, hermanos. En primer lugar, que somos mayordomos del cielo. Número 2, que nuestra sabia fidelidad o mayordomía va a depender de una relación, deriva de una relación estrecha con nuestro Dios. Número 2, de tener una perspectiva clara quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque en lo que a mí corresponde, recuerdo cuando mi esposa aquí está, no me va a dejar mentir. Su servidor llegó a tener 3 trabajos a la vez. Mucho dinero pasó por mi bolsillo. Pero lejos de Dios, solo sirvió para lastimar mi vida, para lastimar a los que más decía que amaba, que era mi familia, y solo sirvió para mi propia perdición. Hay 4 tipos de mayordomos en la iglesia obrera, y lo digo con conocimiento de causa. Nuestra tesorera de iglesia todos los fines de mes me manda los informes. Yo sé que ustedes no tienen problemas con el primero y el cuarto, perdón, con el primero, el octavo, el séptimo. Ninguna familia pues aquí entiende, pero más bien todos entienden y aceptan que los mandamientos son principios de Dios. Allá afuera también. Si tú le preguntas a alguien afuera, oye, ¿es bueno matar? ¿Qué te van a decir? Pues sí, sí es bueno. No, es malo, perdón. Ya se me enredó la lengua. ¿Es malo matar? Cualquiera te va a decir, es malo matar. Si tú le preguntas a alguien que vaya pasando allá afuera, ¿es malo el adulterio? ¿Qué te van a decir? Sí, es malo el adulterio, destruye familias, destruye vidas. ¿Es malo el chisme? ¿Qué van a decir? Sí. ¿Es malo la envidia? Sí. Y tú les preguntas, ¿es malo trabajar el viernes en la noche? ¿Qué crees que te van a decir? ¿Es malo trabajar en sábado? ¿Qué crees que te van a decir? Es el día que más se vende, ¿verdad? Así que nadie tiene problemas con eso. Si hablamos del cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, volvemos a lo mismo. Hay cosas lícitas y hay cosas ilícitas. Pero si tú preguntas allá afuera, bueno, acá también de repente adentro es bueno una barbacoita de vez en cuando. ¿Qué te van a decir? Pero si lo vemos desde la perspectiva de el principio bíblico, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Pues que es dañar el templo de Dios. Tiempo, templo, talentos. Ahí vienen los nombramientos ya comenzamos.
hermana, nos apoya este año en diaconía. Y entonces me responden, ¿quién es la directora, pastor? No, ¿sabe qué, pastor? Voy a tomarme mi año sabático. No, pastor, es que yo no quiero ser miembro de junta directiva, pierden mucho tiempo. ¿Y cuándo vamos a poner los talentos al servicio de Dios? Todos los que estamos aquí podemos hacer una sola cosa por nuestro Señor Jesucristo. Porque en la parábola de los talentos el Señor dice que a todos, aunque sea uno, nos dio ¿qué? Nos dio talentos. Todos podemos hacer algo por Cristo. Tiempo, talento, tesoros. A ver, hermanos, ¿cómo andamos en nuestros diezmos? ¿Hemos sido fieles a Dios? ¿O solo hemos usado los diezmos para nuestra propia maldición? Hay 4 grupos, por lo menos. Hay un grupo que es fiel en diezmos y en ofrendas, hablando de tesoros. Hay otro grupo que solo diezma, no ofrenda. No sé por qué los creyentes tenemos una falsa concepción de eso. No sé. Porque el diezmo es como si yo le digo, Enrique, préstame un martillo. Enrique me presta el martillo. Pasa una semana y no se lo devuelvo. Pasa 15 días y no se lo devuelvo. Pasa un mes y no se lo devuelvo. Y entonces viene enojado Enrique y me dice, oye Jaime, regrésame mi martillo. Y yo enojado le regreso el martillo, pero como estoy indignado que me lo vino a pedir, ni las gracias le doy. Esa es la actitud de los que no ofrendan. Porque el diezmo no es nuestro, es de Dios. Y lo único que hacemos es devolverlo. Pero en vez de devolver el diezmo y agradecerle a Dios, nada más damos el diezmo, al cabo que ya di. Espérame, no estás dando. Le estás devolviendo a Dios lo que es suyo. Mío es el oro y mío es ¿qué? Pero el Señor dice, te voy a dar chance. El 90 lo vas a administrar tú, pero el 10 no te metas porque es mío. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, vosotros me habéis robado. Y Señor, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor, y verás si no derramaré las bendiciones hasta que sobreabunden. Pero le devolvemos el martillo al Señor y le damos la espalda y no le agradecemos. Ese es el segundo grupo. Damos diezmos, pero no damos ¿qué? ¿Con qué se paga el mantenimiento del templo? ¿Ustedes saben? ¿Con qué se paga? Con las ofrendas. ¿Con qué se paga el aire acondicionado? ¿Con qué se paga la subestación que tiene esta iglesia? ¿Con qué se paga el predial? ¿Con qué se pagan las becas al colegio? ¿Con qué se paga? ¿Con qué se van a pagar las bancas que vamos a mandar a hacer? Ya para que no se les pegue la camisa, porque algunos se quejan que se les pega la camisa. ¿Con qué se paga? ¿Con qué se dan despensas a los pobres? Con las ofrendas. Los israelitas tenían 5 tipos de ofrendas. No era una, era el diezmo y 5 tipos de ofrendas. Damos el diezmo, pero no damos ¿qué? Ofrenda. Cuando ustedes quieran les explicaré para qué se usa el diezmo también y cómo se distribuye.
Es otra lista larga. Entonces voy al informe. Jaime García, solo diezmo. ¿Y con qué pretenden que paguemos todo el mantenimiento? ¿Cómo? Deuteronomios 16, 17. Ponlo ahí en la pantalla, por favor, Ángel. Miren, el principio de la ofrenda. Del diezmo estamos claros, discútanle a Dios, ahí en la Biblia está. Cada uno con la ofrenda de su mano, ¿conforme a qué? ¿Cómo? ¿Conforme a qué? A ver, espérame. Conforme a la bendición. La bendición es lo que el Señor te ha dado, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ok, bueno. Entonces la bendición es, si yo gané 1,000 pesos, ¿cuánto es del Señor? 100 pesos es de Dios, no es tuyo. No te lo comas porque va a ser para tu maldición. Regrésaselo al Señor. Es de Él. ¿Y cuánto es la ofrenda? De acuerdo a la bendición. ¿Cuánto es la ofrenda? ¿Cuánto es, hermana Eli? ¿Cuánto es de acuerdo a la bendición? ¿Cuánto es? ¿Por qué tienen duda? ¿Por qué les da miedo? Ahí está la Biblia, discútanle a la Biblia. No tengan miedo. De acuerdo a la bendición es igual o mayor a la porción del Señor. No menos. Tenemos un tercer grupo en la iglesia. En la iglesia a nivel general, no vayan a creer que es la iglesia obrera. La iglesia adventista del séptimo día, ya algunos ya descansaron, ¿no? Hay otro grupo. Está el grupo de las ferias, yo le llamo a ese grupo el grupo de las ferias. Ok, diezmo, 95 pesos. Ah, pero el billete es de a 100. Ah, ok. Ofrenda, 5 pesos. O sea, la morralla para completar el billete. Eso es lo que dan de ofrenda. Y hay otro grupo. El grupo que no da nada. Que ni reconoce a Dios en sus bienes. Pero hermanos, gloria sea al Señor. Que ahí está el Padre amante, que aunque hemos despreciado su modelo, su plan, su proyecto, nos está esperando con las manos, con los brazos abiertos. Ahí está el Padre amante, que aunque nos hemos ido lejos, no hay lejanía que Él no pueda alcanzar con su gracia. Y de allí está dispuesto a traernos. Y ahí está el Padre amante con los brazos abiertos, que aunque hemos despreciado su modelo, está listo para restaurar nuestra comunión con Él. Díganme si Él no es un Padre de misericordia, es un Padre de amor. Dios tiene un propósito para nuestra vida, Dios tiene una identidad y Dios tiene un regalo. El regalo divino se llama gracia, misericordia, amor.
La identidad, la imagen de Dios. Dios quiere a través de sus principios educarnos. Y la educación de Dios es el propósito que Él tiene para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y número 3, Dios tiene un propósito: terminar la obra junto contigo y en ti, en mí por supuesto. Vamos a cantar y que este canto sea la respuesta de tu corazón. Al terminar, agradecemos a quienes nos han seguido por las plataformas digitales. Al finalizar, vamos a hacer un ejercicio de mayordomía. Después de que cierren la transmisión, vamos a entregar unos pequeños, ¿cómo decirlos? Para que nadie se ofenda. Ahorita voy a pensar cómo decirlo. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Himno número 521. Gracias. Puesto en pie, hermanos. Asiento, hermanos, por favor. El año pasado y este